Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Voy a hacer un repaso de la coyuntura económica. Primero voy a referirme al nivel de actividad económica, básicamente lo que es el comportamiento de la producción, el comportamiento del empleo, para luego referirme a temas que tienen que ver con el tipo de cambio, el sector externo, las finanzas públicas, el sector monetario financiero, para llegar después a la parte de conclusiones y recomendaciones. Desde el punto de vista de la producción, es claro que el Banco Central acaba de revisar sus proyecciones económicas a propósito de que el Fondo Monetario lo hizo antes y lamentablemente la pandemia está castigando al mundo más severamente que lo que se estimaba. Y en el caso de Costa Rica, el Banco Central nos muestra este gráfico que ustedes pueden observar, donde de una caída estimada originalmente en el mes de abril de 3.6, ahora lo que esperamos es una contracción, una recesión económica del 5%, que es el golpe más severo, el segundo golpe más severo, prácticamente después del año 80, que tuvimos la crisis del gobierno de Carazo. Esto lo que significa es que el Producto Interno Bruto de Costa Rica, que eran 61.000 millones de dólares, se va a contraer un 5%, y luego sobre esa base se supone un efecto V rebote para crecer en el 2021 un 2.3%. ¿Qué significa eso en términos monetarios? Una pérdida de ingresos en 2 años de 5.000 millones de dólares. Ese es el costo económico de la pandemia. Eso es lo que nos está costando la pandemia en términos de recursos que hemos perdido, y aún así en el 2021 no se alcanza el nivel de producción del 2019. Aquí el Banco Central nos brinda información sobre los componentes de la demanda agregada. Vemos que comparado con el año 19, que veníamos creciendo al 2.1, ahora se espera una caída del 5%, en donde el sector que más se cae son las exportaciones de bienes y servicios, una caída del 15%. Claro está, eso incluye los servicios de turismo, que es la actividad más afectada, pero también hay una caída importante en la inversión, tanto pública como privada, y el gasto de consumo de las familias. Creo que históricamente en las últimas 3 décadas no veíamos una contracción de esa magnitud del gasto de las familias de un 3%. Si nos vamos por actividades económicas, la contracción del 5% no afecta por igual a todas las actividades económicas. La menos afectada es la agricultura, y la más golpeada, con una cifra que yo sinceramente me impresiono, es una caída en hoteles y restaurantes de un 35% para el año 2020. Le sigue el transporte con un 20%, y luego comercio y construcción muy parecidos, con una contracción cercana al 8%. Si el énfasis lo ponemos ahora no en base anual, sino el comportamiento del índice mensual de actividad económica, lo que se conoce como el IMAE, vemos que la economía, tasa interanual cada mes comparado con el mismo mes del año pasado, venía creciendo a febrero en el orden del 2.4%. Pero en marzo ya vemos una contracción, y el último dato de esta semana que publicó el Banco Central nos da una caída de la tasa interanual al mes de junio de 7.4%. Cuando separamos ese dato en lo que es empresas que producen en el régimen definitivo, la caída es de 6.6%, y lo interesante es que las empresas que están produciendo en zona franca, que era el sector dinámico que crecía a 2 dígitos, ahora más bien se contrae en 2 dígitos, se cae al 11.6%, explicado mayormente por el comportamiento de la industria de ciencias de la vida. Nadie quiere ir a hospitales, y entonces lo que produce, que son dispositivos médicos, lo que son prótesis, lo que es válvulas de corazón, stents coronarios y otros, hay una caída en la demanda, y eso hace que se ve impactado el régimen de zona franca mayormente que el régimen definitivo, dándole vuelta a la tendencia histórica que se veía. Y lo otro, recuerden que el régimen definitivo contribuye con el 84% de la producción, y las zonas francas el 16%. Si ahora tomamos el comparativo interanual junio 2020 contra junio 2019 por actividades económicas, vean cómo el turismo,
y restaurantes venía creciendo el año pasado al 2,5% y ahora la caída en el mes de junio comparado con el año pasado de un 60% el ajuste. El comercio de vehículos que ya venía mal cae un 36%, línea blanca, todo lo que es comercio, una caída de 28%, transporte 28%, el comercio y la construcción 27%. O sea que los dos sectores más severamente golpeados es hotelería y restaurantes y lo que tiene que ver en general con la actividad comercial. Pero incluso la industria de ciencias de la vida, que crecía el año pasado a un ritmo del 13%, ahora se contrae ese subsector un 19%. Las zonas francas como un todo, que crecían al 11%, ahora se contraen al 10,7%. Y así podríamos ir revisando prácticamente la contracción en todos los sectores. Y vean que el único sector interesante que en el mes de junio crece positivamente es la construcción privada, que el año pasado se contraía al 19% y ahora más bien hay un repunte de construcción privada de un 4%. Interesante porque hay mucha incertidumbre, pero aparentemente empieza a haber una luz. Lo mismo que en la parte de infocomunicación, que no ha decrecido, pero sí sigue creciendo, pero menos respecto al año pasado. Ahora bien, el gobierno nos ha dicho que ha estado siguiendo en las últimas semanas esta metodología de la danza y el martillo. Y yo lo que hago con este gráfico, que lo llamo facturación o ventas que se hacen con plásticos, o sea, con tarjetas de crédito y de débito. El comportamiento de esas ventas interanual desde febrero hasta el mes de julio. Vean que el total de facturación de comercios en febrero crecía al 16%. Y si quitamos de ahí los supermercados, ya digo por qué, el resto de comercios crecía al 15%. Viene la pandemia en el mes de marzo y castiga severamente tanto a todo el comercio, un 12% caída, y sin supermercados sufren más el resto de comercios, una caída del 30%. Pareciera ser que el impacto mayor nos lo habíamos llevado en abril con una contracción total en el comercio de ventas con plástico de un 40%, mientras que sin supermercados casi un 60%. Mayo la cosa empezaba a repuntar, lo mismo que el mes de junio, pero interesantemente vean lo que sucede en julio. Se vuelve a caer el ritmo de ventas con plásticos, un 33% a nivel de todo el comercio y un 48% en los comercios sin supermercados. De tal manera que aquí la hipótesis podría ser que se nos fue la mano en cuanto al uso del martillo y que nos falta danzar más. Y por esa razón yo creo, ojalá que me equivoque, que la estimación del Banco Central de una contracción país de un 5% nos vamos a quedar cortos. Mi número en marzo que yo di en esta misma charla era que el país se iba a contraer en el orden del 6,5-7% de caída. Y si vemos esto mismo, pero por tipo de comercio, claro está, en el mes de julio, comparado con julio del año pasado, las actividades más castigadas, vean Rentacar, una facturación que se cae un 94%, lo que es hotelería un 90%, restaurantes 75%, comida rápida también la misma magnitud, y en general gasolineras, ópticas, comercio al detalle, médico, línea blanca muestran una caída en sus ventas. Y por el contrario, sí hay tres sectores ganadores en esta pandemia: los supermercados, comida, que crecen un 10%, las ferreterías, que crecen un 15%, y vean el tema de farmacias. Por alguna razón nos volvimos viciosos de las medicinas y las ventas están creciendo un 45% respecto al año pasado. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.